Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio y hoy quiero hablarles de unos hombres armados de hachas, de unos hombres con dioses salvajes que asolaron Europa en el siglo X, del siglo 8 al siglo X, y esos hombres eran los vikingos. Pero antes de hablar de vikingos, quiero decir que todo lo que voy a hablar lo vi en un libro maravilloso, un ebook que me compré, que se llama El verdadero mundo vikingo, el cual fue escrito por una historiadora que también tiene un canal de YouTube muy bueno, que les recomiendo que sigan, que se llama Elania. Ella se llama Elena Cueto, pero su nombre en redes es Elania. Leí este libro, que lo compré en ebook, pues porque es difícil conseguirlo a nivel físico. Lo compré en ebook por Amazon, está muy barato, vale $2. Si les encanta este mundo, no dejen de leer este libro. Entonces leí esto y con una investigación que estoy haciendo para unos temas vikingos que me interesan, quiero contarles de 7 aspectos que quizá ustedes no conozcan de los vikingos y que de verdad son muy interesantes a mi parecer. El primero de ellos es la palabra vikingo. Todo el mundo piensa que los vikingos eran todos los que vivían en la zona de Escandinavia, los que vivían en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, que era básicamente la zona escandinava. Luego se amplían, algunos van al Rus, que viene siendo Rusia, otros van a Groenlandia, a Islandia. Pero no todos los nórdicos eran vikingos. Porque la palabra vikingo viene de, significa literalmente el que venía de la bahía. Y se aplica a la gente que iba de viaje, iba de aventura, iba a pelear en Europa, iba a saquear, iba a asaltar. Ni siquiera era necesario que fuera a pelear, con solamente que fuera exploradores. Ya con eso era suficiente para ser considerado vikingo. Pero había muchos nórdicos que se quedaban en casa, había muchos nórdicos que se quedaban cultivando la tierra, con el ganado. No todos los nórdicos tenían esta inmensa sed de viaje y de aventura. Y esto es muy importante, porque esto nos lleva al segundo punto, y es que la mayoría de ellos se nos pinta a los vikingos. ¿Y quién los pinta? Los pintan los cristianos, que fueron los que sufrieron sus redadas, sus asaltos. Los pintan como seres monstruosos. Hay una escena en Vikingos donde supuestamente le hace lo del águila, que es que le rajan la espalda y le sacan los pulmones. Eso es una leyenda urbana que no ha sido del todo comprobada, pero se les pinta como que bebían de calaveras de sus enemigos. Y no necesariamente es así. Eso lo cuentan los cristianos porque sufrieron de ellos, y ya sabemos que cada cultura cuenta de acuerdo a cómo le va. Los vikingos no solamente eran guerreros, los vikingos eran básicamente los navegantes y los comerciantes de Europa. Los comerciantes quienes fueron hasta la parte de Arabia, quienes entablaron con los islámicos también. De hecho hubo gente árabe que fue allá a conocer a los vikingos y tenían una visión un poco más real de la que contaban los cristianos. Entonces eran comerciantes, eran navegantes. Ellos sí hacían estos asaltos, pero eran más que todo era por la sed de aventuras, porque ahí entra a jugar la religión. Y este es el tercer punto, es la religión de los vikingos, de los nórdicos. Era una religión trágica, era una religión que tenía un destino funesto. Es la religión donde se habla del final de los tiempos. Lo que dice la religión cristiana, por ejemplo, es: si tú eres bueno, llevas una vida ejemplar, siguiendo los preceptos de la iglesia, bla, 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 vas a ir al cielo. Lo que te dice la mitología, la religión de los nórdicos es: tienes que ser un guerrero, tienes que demostrar la valentía, tienes que buscar aventuras. Si mueres en batalla, vas a ir al Valhalla con Odín, con Thor. Te van a llevar unas guerreras que son las valquirias, y te van a llevar para que combatas y
y mates y mueras y al otro día resucites, porque te estás preparando para el Ragnarok. El Ragnarok es la batalla final, porque el fin del mundo en la mitología nórdica, en la religión nórdica, es diferente. Aquí no es que va a haber un gran juicio, no, aquí es que va a haber una gran batalla. Y toda esta gente que murió de manera honorable, los Einhar, van a pelear en el Ragnarok contra Loki y contra sus hijos, la serpiente Jormungander, el lobo Fenris, Hel, del infierno helado, contra los gigantes de fuego. Va a ser una gran batalla. Y para estar en esa gran batalla tenías que combatir, tenías que pelear, tenías que ir a saquear, a arrasar. Y esto, pues obviamente, va muy contrario a lo que te dicen las otras religiones. Las otras religiones, sé bueno, y aquí no, aquí. Imagínense que la religión cristiana dijera, no, si quieres, el mensaje de Jesucristo es, ve y pelea y muere peleando. La cultura occidental sería completamente diferente. Entonces, esta religión los incitaba a ir a pelear, a ir a saquear, a ir a llenarse de gloria. A ellos no les importaba morir jóvenes, siempre y cuando se cubrieran de gloria. Y un detalle importantísimo que nos muestra, otro punto, el punto 4, que nos muestran a los vikingos como seres salvajes, como seres bárbaros. Y así los muestran. Pero lo que no dicen las crónicas de los cristianos es que al revés, ellos eran mucho más dados a la igualdad que la religión cristiana, que era la que dominaba Occidente en esa época. Eso se ve por dos cosas que tienen. Ellos tenían la primera asamblea donde digamos que es un intento de democracia, una asamblea donde votaban y donde elegían qué hacer, a diferencia de Francia, Inglaterra, pues la Gran Bretaña, que era lo que decía el reino. Aquí se llamaba el Ting, que en Islandia llamó el Althing. Y en el Thing votaban y elegían, y los puestos de reyes y de líderes no eran por nacimiento, no era por derecho a nacimiento, sino era el líder más capaz. El líder más capaz era votado para dirigir al grupo. Esto se ve en esto y se ve también en el poder que tenía la mujer. La mujer no era un cero a la izquierda como en las otras culturas, no, la mujer tenía un papel importante. La mujer podía heredar, la mujer podía divorciarse si quería, si no estaba contenta con el matrimonio, podía divorciarse. Habían las doncellas de los escudos, habían grandes guerreras vikingas. De hecho, hace poco se descubrió una tumba de una guerrera vikinga. Entonces, la mujer y el hombre eran igual, y esto se ve, por ejemplo, en la cosmogonía nórdica, donde hay Freya, que era no era la esposa de Odín como se muestra en God of War. De hecho, si quieren que haga otro video de vikingos hablando de cómo se muestran los vikingos en referencias culturales modernas, me dicen. Pero bueno, estaba Freya, que era la líder de las valquirias. Estaba Frigg, habían grandes. Por ejemplo, Freya en una ocasión se acuesta con varios enanos para tener un collar. O sea, había una libertad sexual enorme. Entonces, ese poder lo tenía la mujer, y ese poder no lo tenía la cultura cristiana ni la cultura islámica tampoco. Hay otro punto, y es que me llamó muchísimo la atención, y es que ellos tenían un número místico. Números místicos han estado en diferentes culturas. Por ejemplo, en la religión cristiana católica está el número 3, que el número 3 es la Sagrada Trinidad, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en 3 días, por ejemplo, también Jesucristo resucitó. También está el número 7, que el número 7 es los 7 días que Dios creó el universo, y los 7 días, los 7 pecados capitales, y siempre hay esos números. Y en los nórdicos era el número 9. El número 9, ¿por qué? El número 9 es porque 9 son los mundos que contiene el Yggdrasil, que es el árbol de la vida, es el árbol del cosmos, donde está nuestra tierra, que es Midgard, donde está la tierra de los dioses, que es Asgard, la tierra de los elfos, Alfheim, la tierra de la oscuridad. Hay diferentes tierras. Muspelheim, que es la tierra del fuego, los gigantes de fuego. Jotunheim,
la tierra de los gigantes de escarcha que buscan atacar a Asgard y atacar a Midgard, que es la tierra de los humanos. Entonces son 9 mundos que sostienen dentro de los que está la tierra, 9 pasos que dio Thor antes de morir, porque él pelea y mata a la serpiente del mundo, que es Jormungandr, pero queda tan mal por el veneno, queda tan envenenado que da 9 pasos y muere. 9 son las madres de Heimdall, el guardián de Asgard. 9 vírgenes con las que Odín tuvo relaciones y de ellas nace Heimdall. 9 son los días en los que Odín, para descubrir qué eran las runas, se clava una lanza y se ahorca en una rama del Yggdrasil, y así puede ver, ya estando al borde de la muerte, puede ver el secreto de las runas, que es la hechicería también. Entonces 9 es un número místico de los vikingos. Y hay otro punto que me llamó la atención, y es que se dice, no, es que lo que digo siempre, eran unos bárbaros, no sé qué, pero ellos al revés, sí, saqueaban y arrasaban, porque para ellos era fácil, pues ellos veían una catedral ahí llena de riquezas, de dioses que no eran los suyos, pues los robaban y saqueaban y todo esto, pero ellos a las tierras que llegaban, no llegaban a imponer la religión católica, la religión cristiana, cosa que sí pasó, por ejemplo, cuando llega Cristóbal Colón y la conquista de América. Ahí sí imponen la religión católica. Ellos no, ellos eran respetuosos con las otras religiones, con las otras creencias. Ellos por lo menos tomaban esclavos, pero no les gustaba mucho. Ellos lo hacían porque les daba plata, pero no era una creencia. Ellos adoraban la naturaleza, ellos eran libres y les gustaba que el resto de la gente fuera libre. No se metían con nadie, no les gustaba que se metieran con ellos, eran libres y dejaban que cada uno creyera y se comportara como quisiera. Y finalmente, el último punto es el fin de los vikingos. Y el fin de los vikingos, el fin de los nórdicos, no se dio con el Ragnarok, como estaba profetizado, no. Se dio por la religión cristiana, la religión católica. Porque lentamente los monjes, los frailes se fueron metiendo, fueron evangelizando y fueron convirtiendo a la gente. Lo hicieron principalmente con los reyes. Antes eran más nómadas, antes eran de ir a saquear, antes eran de ir con la espada a saquear. No, ellos le fueron diciendo a los reyes: si ustedes se convierten, pueden ser reyes y tener un sistema feudal, que era el que tenía Francia, Inglaterra. Entonces ellos, los reyes, vieron que era más provechoso y pues menos agotador. Entonces ellos se convirtieron al cristianismo y convirtieron a la fuerza a sus súbditos. Y no solamente eso, sino que a medida que iban viajando se iban mezclando con otras culturas, hasta que finalmente quedó diluido. O sea, el fin de los vikingos no fue un fin violento, fue un fin gradual. Entonces estos son 9 datos que encontré en el libro El verdadero mundo vikingo de Elania, que lo pueden buscar en Amazon, que se los recomiendo infinitamente. Este y muchos más datos que obviamente me dejo por fuera. Y espero que les haya gustado. Cuéntenme si quieren más videos de los vikingos. Tengo muchas cosas para contar de ellos, pero quisiera saber ustedes qué opinan. ¿Les gusta, no les gusta este tema? Y ya me estarán contando. De hecho, nosotros estamos hablando en otra próxima oportunidad. Espero que estén bien. Chao.